Hubo un día en que estuve a punto de rendirme, y no hablo de una noche, ni de un mal rato. Hablo de uno de esos días en los que sientes que todo tu esfuerzo ha sido inútil. Esa vez pensé en dejarlo todo, y lo más curioso es que, a pesar de todo, este día fue uno de los más importantes de mi vida. Y hoy quiero contarte qué pasó, porque tal vez tú también hayas sentido que quieres rendirte y mi historia puede ayudarte a ver las cosas de otra manera. Todo esto ocurrió en una etapa complicada de mi vida. Me levantaba cansada, con la sensación de que nada de lo que hacía servía. Tenía metas claras, sí, pero no veía el resultado. Imagina levantarte todos los días con ilusión y al final del mes estés en el mismo lugar. Verdaderamente, para mí era frustrante. Como estar corriendo en una caminadora. Sudas, te cansas y cuando paras, te das cuenta que no avanzaste ni un metro. No sé si alguna vez te has sentido así. Esa mezcla de cansancio físico y emocional que te hace preguntarte si tiene sentido seguir. Recuerdo perfectamente ese día. Llegué a casa, tiré el bolso en el suelo, me senté en la cama. Tenía esa sensación en el pecho como de un peso enorme y empecé a pensar, ¿y si no soy suficientemente buena? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca lo logro? Y lo peor no era el cansancio, era esa vocecita en mi cabeza que me decía, mejor ríndete y así dejas de sufrir. El pensamiento me dio miedo, porque no era un capricho, era algo que verdaderamente estaba considerando. Mientras estaba hundida en estos pensamientos, comencé a revisar mis cosas casi por inercia. No estaba buscando nada en particular, solo quería distraerme un rato. Y entre papeles viejos y cosas que ni recordaba tener, encontré una agenda. Cuando la abro, que empiezo a leer sus páginas, veo allí algo que yo misma había escrito hace años atrás. Y en esa hoja decía una sola frase: si hoy quieres rendirte, recuerda por qué empezaste. Al leerlo me quedé en silencio. Fuera como si alguien me estuviera hablando justo en el momento exacto en el que yo lo necesitaba. Y lo curioso es que no era otra persona, era mi yo del pasado hablándole a mi yo del presente. Me quedé ahí mirándola largo rato. Esta frase, aunque parecía sencilla, en ese mismo instante me sacudió por dentro y me di cuenta de que lo que realmente me pesaba no eran mis sueños, sino el cansancio del proceso. Y esa es una diferencia enorme, porque cuando estás cansado, agotado, tu mente empieza a engañarte. Te dice que ya no puedes, que nunca lo lograrás, que lo mejor es dejarlo. Pero lo cierto es que el sueño seguía ahí, intacto, esperando que yo recordara por qué lo había empezado. Automáticamente esa frase se convirtió en un espejo. Me recordó la emoción que yo sentí el primer día que decidí seguir mi meta, la ilusión que sentía cuando yo me imaginaba cómo sería lograrlo. Y me hizo darme cuenta de algo poderoso. En algún punto del camino había dejado que las dudas y la impaciencia apagaran esa chispa. Y no era que no pudiera lograrlo, era que había olvidado mi para qué. Y cuando olvidas tu propósito, cualquier camino se vuelve demasiado pesado. Esa frase escrita me lo recordó justo a tiempo. Ese día entendí algo que nunca más olvidé. La motivación es como una chispa, brilla fuerte, se siente intensa, pero se apaga rápido. El compromiso, en cambio, es como un fuego lento. No siempre deslumbra, pero es lo que mantiene la llama encendida, incluso en las noches más oscuras. El error que muchos cometemos es creer que necesitamos estar motivados todos los días para poder avanzar. No es así. La motivación
es volátil. Un día está, otro día no, y si dependes de ella, vivirás en un sube y baja constante. Lo que realmente te sostiene cuando nada parece funcionar es tu para qué, tu propósito. Piensa esto, ¿cuántas veces abandonamos cosas no porque fueran imposibles, sino porque olvidamos por qué empezamos? Ese para qué es nuestra brújula. Cuando estés perdido, cuando todo se vea nublado, esa brújula es lo único que te puede devolver el rumbo. Yo me di cuenta que no estaba cansada de mis sueños, que estaba cansada de las demoras, de los obstáculos, de los fracasos pequeños que en el momento parecen gigantes. Pero los obstáculos no significan que el sueño no valga la pena. Significa que el sueño es real, que requiere esfuerzo y que hay algo grande esperándote del otro lado. Y aquí viene algo importante. Cada vez que te rindes, entrenas a tu mente para creer que rendirse es la salida más fácil. Es como un músculo. Cuando más lo ejercitas, más rápido aparece en tu vida. Pero cada vez que resistes, aunque sea un día más, aunque sea un paso más, estás fortaleciendo otro músculo. El de la resiliencia, el de la disciplina, el de la confianza en ti mismo. Porque sí, todos nos caemos, todos nos cansamos, pero no todos deciden levantarse. Y esa, justamente, es la diferencia. No se trata de avanzar rápido, sino de avanzar. Incluso a paso lento, pero seguir avanzando. Ese día aprendí que yo podía seguir, no porque me sintiera fuerte, sino porque recordé que no estaba sola en este viaje. Tenía conmigo el propósito que me había impulsado a empezar. Y cuando recuerdas tu propósito, el cansancio cambia de peso. Ya no es una cadena que te arrastra, es una señal de que estás luchando por algo que vale la pena. Mira a tu alrededor. Piensa en las personas que más admiras, atletas, artistas, emprendedores, incluso familiares que han podido salir adelante en situaciones difíciles. Lo curioso es que si investigas sus historias, todos tienen un capítulo oscuro, un momento en el que pensaron rendirse y lo que los convirtió en lo que son no fue que todo les saliera bien, sino que eligieron seguir, incluso cuando ya no había motivos para hacerlo. Pero no hace falta mirar a celebridades. Estoy segura que tú también conoces una persona cercana a ti tal vez que pasó por un momento muy duro y decidió seguir adelante. Tal vez, no sé, un amigo que superó una enfermedad, un compañero que sí siguió sus estudios a pesar de estudiar y trabajar largas horas, o un familiar que salió adelante después de perderlo todo. Cuando pienso en estas personas, me doy cuenta de que la diferencia no estuvo en tener talento especial ni en tener suerte. La diferencia fue la resiliencia, esa decisión interna de decir: todavía no me rindo, un paso más, un día más. Ahora quiero que pienses en ti. ¿Cuántas veces estuviste a punto de abandonar algo y al final te diste cuenta o descubriste que estabas más cerca de lo que creías? Ese examen que aprobaste en el último intento, ese hábito que parecía imposible y hoy es parte de tu vida, esa meta personal que lograste, aunque al principio parecía inalcanzable. Y aquí viene la pregunta que siempre me hago cuando estoy a punto de rendirme. ¿Y si mañana era el día en que iba a darme cuenta de que todo valía la pena? ¿Y si me rindo hoy y jamás lo descubro? Esa duda, créeme, muchas veces es suficiente para seguir avanzando, porque nadie sabe qué tan cerca está de la meta
cuando piensa abandonar. Y la mayoría de las veces, lo más difícil incluso no es el camino completo, es el paso justo antes de llegar. Así que hoy quiero dejarte este mensaje mirándote a los ojos. Si en este momento estás pensando en rendirte, no significa que seas débil, no significa que no sirvas, significa que estás intentando algo que realmente vale la pena, porque nadie quiere rendirse de algo fácil. Uno solo piensa en rendirse de aquello que exige lo mejor de nosotros. Rendirse puede parecer la opción más cómoda porque al instante te libera de la presión del cansancio, de las dudas. Pero hay algo que casi nunca pensamos. Esa comodidad es temporal. Lo que sí permanece es la herida de preguntarte toda tu vida qué habría pasado un poco más. El cansancio pasa, la frustración pasa, pero la satisfacción de no haberte rendido, esa queda para siempre. Así que no confundas cansancio con incapacidad, no confundas un mal día con una mala vida, no confundas un tropiezo con un final. A veces el paso que más duele es el que más cerca está de la meta. Te invito a que lo pienses. ¿Cuál es tu para qué? Esa razón profunda que te hace levantarte incluso en los días más difíciles. Escríbelo, guárdalo y cuando quieras rendirte, léelo otra vez. Ese recordatorio puede ser lo que te salve como me salvó a mí. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. ¿Hubo un momento en tu vida en el que pensaste rendirte pero seguiste adelante? No imaginas cuántas personas pueden inspirarse con tu historia. Tu comentario puede ser la chispa que otro necesita para no rendirse hoy. Así que no pares ahora, no te rindas todavía, porque tal vez, y solo tal vez, mañana sea el día que descubras que todo valió la pena.